Muy bien, bienvenidos chicos. Esta sesión sobre entrevista de evaluación psicológica. Mi nombre es Alan Rojas, soy yo quien nos va a acompañar en esta noche donde vamos a hablar acerca de algunos aspectos esenciales del proceso de entrevista y sobre cómo realizarla, sea porque estés cursando un curso de entrevista psicológica o porque son mis compañeros del curso ¿cómo se llama? Neuropsicología, donde estamos viendo entrevistas a pacientes. La intención de este taller es ofrecer algunas cosas básicas que puedan ser útiles sobre contacto, contrato y tarea. Ahorita les voy a explicar acerca de a qué me refiero con esos elementos. Y bueno, un poco a presentar quién soy. Soy Aaron Rojas Yascolca, soy educador para el desarrollo por la Católica. Desde el 2007 trabajo como coach profesional y por azares del destino me llevó a realizar varias formaciones en terapia humanista y transpersonal por mi interés en el desarrollo de personas y eso fue lo que me llevó a aprender varios modelos terapéuticos como el análisis transaccional, terapia de decisión y logosíntesis, que hoy en día utilizo cuando guío y acompaño a personas en procesos de aprendizaje y desarrollo personal y profesional, ¿no? Aparte de eso, entreno y superviso profesionales de relación de ayuda, sean coaches o terapeutas, y soy miembro del consejo directivo de la Asociación Internacional de Logosíntesis, que es un modelo de sanación y desarrollo aplicable a terapia, consejería, educación, etcétera. Y son los modelos que informan mi pensamiento cuando estoy trabajando con una persona y estoy facilitando una sesión o estoy entrevistando, ¿no? Y es lo que está detrás de lo que estoy pensando para guiar a otros. El día de hoy les ofrezco una sesión que se enfoque básicamente en 4 puntos. Uno, sobre cómo conectar y crear un espacio seguro en minutos. Es esencial que las personas cuando están trabajando con nosotros se sientan cómodas y seguras para que puedan confiar y abrirse, ¿no? Y compartir con nosotros sobre sí mismos, ¿no? Sobre lo que están viviendo, sobre sus dificultades, sobre lo que necesitan, para a partir de ahí poder realizar nosotros nuestra función. Sea que estemos entrevistando para colectar datos, o sea que estemos entrevistando para acompañar y guiar a una persona en su proceso, etcétera, ¿no? Vamos a hablar acerca del encuadre o acerca de cómo es que, cómo trabajamos dentro de un marco de trabajo conciso, ¿no? Y es el compás de la sesión lo que nos guía. Vamos a hablar acerca del rol del entrevistador o lo que hacemos nosotros en sesión y cómo lo hacemos. Y finalmente la anamnesis, que es el compás de todo este viaje, ¿no? Es lo que nos guía en el proceso, lo que nos indica hacia dónde dirigirnos, ¿no? Qué es lo que necesitamos o en qué necesitamos enfocarnos, ¿no? Algunas cosas básicas, durante la sesión si hay una pregunta, levantan la mano y voy a tratar de responder concreto y conciso, ¿no? O si no, tenemos las preguntas al final. Para todos aquellos que estamos vinculados a desarrollo de personas o trabajamos en psicología, está claro que cuando trabajamos con una persona y la abordamos como un fenómeno, siempre nuestro trabajo pasa por 3 partes, ¿no? Hay inicialmente un proceso evaluativo, ¿no? Usualmente en nuestro caso está vinculado a realizar entrevistas, a observar lo que está sucediendo en el instante y a realizar pruebas para recabar información con la intención de comprender a la persona y su vivencia subjetiva, ¿no? A la persona en su entorno, la persona entera en su experiencia, para a partir de eso planificar una intervención, finalmente intervenir y nuevamente evaluar para ver si funcionó o no la intervención y si la persona está logrando lo que necesita, ¿no? Si el propósito de sanación, desarrollo, aprendizaje, desempeño, justicia, rehabilitación, en los múltiples contextos donde podemos intervenir, el proceso suele ser similar en todos ellos, ¿no? Y la entrevista es un elemento central para todos nosotros. Cuando yo pienso en una entrevista, para mí siempre lo veo en 3 partes. Es como esas muñecas rusas, matrioshkas, una dentro de otra, porque es un proceso, digamos, de 3 partes, pero 3 partes en capas o hacia adentro. El contacto es la capa más externa y lo que sucede a lo largo de todo el proceso, ¿no? Es lo que sucede antes, durante y después. Y es la relación que entablamos con la persona durante el encuentro, antes, durante y después. Desde el momento que abrimos la puerta, nos miramos a los ojos y decimos hola, hasta el momento que la persona sale de consulta y decimos adiós. Durante todo ese interín, todo lo que sucede entre nosotros dos, en este encuentro, en el contacto,
hace parte de la relación y es el elemento central para que la persona se sienta segura, a salvo y pueda confiar y se abra y podamos trabajar con ella. El contrato es lo que acordamos hacer, es lo que le ofrecemos a la persona como una oportunidad en sesión, aquello que la persona dice estoy de acuerdo y nos dedicamos a trabajar con ella en sesión. Y finalmente la tarea es lo que hacemos, sea entrevistar, guiar, acompañar, ¿no? Estos son los tres elementos con los que trabajamos. Nuevamente el contacto es la relación, el cómo nos relacionamos con la persona momento a momento durante el encuentro. El contrato es lo que acordamos con ellos hacer durante este encuentro, ¿no? Y la tarea es finalmente lo que hacemos, ¿no? De igual manera, por ejemplo, en ese instante con ustedes, ¿no? El contacto es lo que está sucediendo en ese instante entre que yo hablo y miro la pantalla y ustedes reciben esto y lo que está sucediendo entre nosotros, ¿no? Y finalmente el contrato es lo que acordamos al inicio, lo que les ofrezco acerca de como una agenda de lo que puede pasar y ustedes aceptan participar en ello, ¿no? Esta es una sesión, por ejemplo, de 1 hora de duración en la que voy a hacer una presentación, dándole unos ejemplos, ¿no? Y van a haber preguntas, eso es parte de lo que va a suceder en la sesión. Y finalmente la tarea es lo que hacemos y lo que sucede en el acto. De igual manera, si vamos a hablar acerca del contacto, esta es una de las cuestiones que tenemos que tener más claro cuando iniciamos el trabajo con una persona, ¿no? Por un lado, tú, si eres practicante o estudiante o profesional, tú realizas una entrevista y observas al paciente o a la persona para colectar información a fin de evaluar, ¿no? Y necesitas que la persona se sienta segura, confíe en ti y se abra, ¿no? Para que comparta su historia, para que se deje conocer tal cual y como es, pero trabajamos con la salvedad que las personas usualmente se sienten vulnerables a revelar sus dificultades o a revelar modos de ser que no son del todo a veces productivos o necesariamente funcionales. Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos acercarnos a la persona para que ésta se sienta segura, se abra y comparta? Y es una pregunta que le hago a todos ustedes, así que si quieren pueden abrir su micrófono y compartir su opinión y hablamos del tema. ¿Cómo debemos acercarnos a la persona para que ésta se sienta segura y se abra? Un elemento clave al inicio de todo esto es que el contacto aún no tiene nada que ver con la actividad, tiene que ver únicamente con la relación. Entonces, una cosa esencial al momento de acercarnos es pensar en qué modo de ser estoy empleando yo en este momento al acercarme, en ponerme en contacto contigo, para que tú te sientas seguro y te abras. Entonces, dependiendo de la situación y del momento, muchas veces necesitaremos ser espontáneos, ¿no? Un poco libres, o por ejemplo cuando la persona llega y dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Adelante, por favor, pasa. Cuando decimos adelante, toma asiento, estamos siendo directivos. Pero a la misma vez que estamos siendo directivos, también podemos ser protectores. Nosotros dos cambia, somos mucho más cálidos, somos agradables, somos espontáneos y somos genuinos. La persona se siente cómoda, se siente bienvenida y dice, ah, gracias, toma asiento. Y a partir de ahí podemos conversar. Entonces, es muy importante que tomemos conciencia acerca de nuestro modo de ser en el contacto con la persona, porque de ello depende que la persona en los primeros minutos se sienta cómoda. Uno de los mayores retos que tenemos todas las personas que nos dedicamos a facilitar ese tipo de situaciones y guiar en el proceso es que muchas veces cuando nos sentimos nerviosos o incómodos o temerosos, esto se nota. Nos volvemos rígidos, no sabemos qué hacer, empezamos a dudar, nos cuestionamos internamente y la otra persona al ver todo eso simplemente no sabe qué hacer y se queda callada, esperando que digamos y dijamos el proceso. Entonces, de eso se trata parte del trabajo, ¿no? En que nosotros aprendamos a sentirnos plenamente cómodos en nuestra piel, que nos sintamos confiados y que a partir de ahí, de este lugar de confianza, podamos decir, ok, vamos a hacer esto, te invito a pasar, toma asiento, ¿no? Y te cuento un poco acerca de tratar la sesión, etcétera. Entonces, siempre se trata de que nosotros comencemos desde un lugar propio de confianza interna. ¿No? Esa confianza que provendrá probablemente primero de saber
qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, hay una preparación previa, sabemos qué queremos decir, cómo lo queremos decir o cómo queremos preguntar. Hay un ensayo, una preparación previa para poder lograr ese nivel de confianza. Y lo segundo es emocionalmente sentirnos estables, seguros como para poder intervenir. Intervenir desde un lugar de confianza, de calma, de sentirnos enraizados y presentes momento a momento. Entonces, volvemos al asunto de cómo podemos acercarnos a la persona. Usualmente nosotros en psicología hablamos acerca de rapport. Rapport hablamos acerca de este vínculo que establecemos con la persona, donde usualmente nos acercamos con empatía, nos acercamos de una manera bastante amable, genuina. No puedo estresar lo suficiente cuán importante es que nos acerquemos a los demás de una manera genuina, ¿no? Si por casualidad intentamos ensayar una sonrisa fingida que no estamos sintiendo, la otra persona lo va a percibir en el instante y va a perder confianza en el proceso. Entonces, todo lo que hagamos en sesión, cuando estamos entrevistando o estamos en contacto o guiando a una persona, tiene que provenir de un lugar de genuinidad, de autenticidad, de ser quien realmente somos, sin buscar enmascarar o comunicar algo que no somos. Eso es lo primero. Lo segundo es acercarnos con necesidad y aperturas a nosotros mismos y acercarnos al otro con empatía, porque cualquier cosa que la otra persona nos ofrezca, ¿no? Usualmente va a ser compartida desde un lugar de, a veces de miedo, de angustia, porque usualmente las personas tenemos mucho miedo de revelar estos lados vulnerables en donde realmente no somos perfectos. Ninguno de nosotros acá somos perfectos. Todos tenemos ciertas dificultades en el camino en cualquiera de nuestros ámbitos de vida. Y confesarlo, compartirle eso a un extraño toma mucha valentía. Pero para que la persona tenga valentía y el coraje de abrirse y compartirlo, tiene que sentirse segura. Entonces, la primera pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿cómo yo me acerco al otro para que se sienta confiado, seguro, tranquilo? ¿No? Y eso tiene mucho que ver con tu propio estado interno, sobre cómo tú te sientas internamente para que la otra persona se sienta cómoda. Ahora, si vamos a hablar acerca de... A la gente sigue llegando, no hay problema. Si vamos a hablar acerca del rapport, ¿no? Lo que nos va a decir la teoría, y es un poco de información para todos nosotros, es que el rapport es como un estado de mutua, en este paso del proceso, vamos a hablar de un estado de mutua confianza, donde hay comprensión, hay sintonía emocional entre dos personas que facilita la comunicación y la influencia, ¿no? Y creo que para mí para mí más alta siempre es la sintonía emocional, ¿no? Uno tiene que encontrarse con la persona donde él o ella está en el camino. Entonces, si una persona se sienta contigo a conversar y te está compartiendo acerca de una historia en la que él o ella se siente triste, nuestro trabajo consiste en sentarnos a su lado y acompañarle en ese proceso, no para que salga de él. Yo me acuerdo que hace muchos años yo conversaba con una amiga y colega y yo le estaba diciendo, pucha, me acaba de pasar tal cosa, me siento súper triste porque acabo de terminar una relación y o sea, una lágrima cayó por mi mejilla porque me estaba haciendo muy triste. Y ella me dijo, no, 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 no comiences a llorar, pues yo también voy a llorar. ¿No? Y lo que hizo fue como que literalmente me tragué la tristeza y dije, ya, ok, no, paré ahí. Pero eso cortó por completo la comunicación, cortó por completo la conexión entre nosotros. ¿Y por qué lo menciono? Porque ella en ese instante se estaba sintiendo vulnerable con la propia experiencia de la tristeza y no quería experimentarla, entonces tampoco estaba dispuesta a estar conmigo en un instante donde yo me sentía triste, ¿no? Es muy importante que aprendamos a sentirnos cómodos con las diferentes experiencias del ser humano y con nuestras propias emociones para poder acompañar a otros, ¿no? No tenemos que haber resuelto toda nuestra vida, pero basta con que estemos 5 minutos por delante de la otra persona en nuestro propio desarrollo para que nos sintamos cómodos con lo que estamos escuchando y con lo que está pasando para poder acompañarle en su proceso. Y esto implica de que nosotros hagamos nuestro propio trabajo interno para poder sentirnos cómodos escuchando un sinnúmero de historias que créanme pueden ser a veces de lo más sencillas a lo más complejas y lo más álgidas y dolorosas, y aprender a sentirnos cómodos y confiados y poder acompañar el otro momento a momento a pesar de cualquier cosa que estemos escuchando, sin juzgar y mientras continuamos desde una postura de curiosidad
y apertura para seguir escuchando lo que el otro tiene por compartir con nosotros, ¿no? Y la sintonía emocional es importante para eso. La sintonía emocional aquí va a consistir en que entremos, acompañemos y empaticemos con la persona donde está sin intentar cambiarla, únicamente entrando al mood, al estado emocional con el que la persona está. Eso no significa de que la persona esté triste y nosotros nos vamos a derrumbar, sino simplemente que estamos empatizando y conectando y entendiendo qué es lo que está sintiendo, ¿no? Es realmente un arte el conectarte con otra persona sin caer en el hueco en el que ella está, ¿no? O sea, es importante que la otra persona entienda que tú sientes con ella, pero que no necesariamente te derrumbas con ella, ¿no? Y por otro lado, si seguimos hablando acerca de esta conexión básica necesaria para realizar una entrevista, lo otro es que podemos hacer de esto como un espacio, es un espacio profesional, relacional, donde la persona entrevistada se siente segura, respetada y comprendida. Es sumamente importante y nos va a pasar a todos en el proceso que muchas veces la otra persona va a decir y compartir algo, a veces con lo que no estamos en absoluto de acuerdo, o algo con lo que, por ejemplo, en otra situación nosotros podríamos juzgar, pero nuestra labor no es juzgar, es guiar, es acompañar, es estar presente en el lugar, ¿no? Y eso implica de que escuchemos lo que escuchemos, que no reaccionemos con juicio, que no reaccionemos criticando al otro. Y eso muchas veces no es que lo hagamos con palabras, pero se expresa en el lenguaje no verbal, en el cómo reaccionamos en el instante que escuchamos la historia. Entonces es importante aprender a abordar al otro desde una postura de aceptación absoluta, ¿no? Sabiendo de que haga lo que haga o haya hecho lo que haya hecho, sigue siendo una persona valiosa, que a veces fracasa, comete errores, toma decisiones que no necesariamente le son útiles o le ayudan, pero sigue siendo una persona valiosa, sigue siendo un ser humano, ¿no? Y desde esa aceptación es que la otra persona puede observarnos y entrar en contacto con nosotros y sentirse aceptada y respetada. Y eso le da seguridad para poder abrirse y para luego compartir con nosotros lo que nosotros necesitamos recabar como información para poder acompañarles. Ahora, eh, y lo más importante es que al hacer esto permite que la otra persona finalmente se sienta segura para revelar partes de sí misma y cooperar, ¿no? Eh, es importante notar que muchas veces cuando estamos acompañando a personas, sea una entrevista o sea en un proceso de desarrollo, de sanación, no siempre la persona va a estar lista para contar todo. Entonces necesitamos también aprender a acompañar a la persona y a esperar a que ellos se sientan listos para compartir lo que tengan por decir. Lo van a decir en el momento que tengan la suficiente conciencia de ello. Las personas únicamente comparten aquello que se sientan listas para compartir y se dan cuenta de todo aquello que están listos para sentir y expresar. Entonces, muchas veces las personas, ustedes del otro lado se pueden dar cuenta que está pasando el algo, pero a veces la persona ni siquiera se da cuenta que están viviendo ello, ¿no? Entonces tenemos que ir al ritmo de la persona, poco a poco, sin forzarle a que comparta algo. Lo que podemos hacer es hacer preguntas y ofrecer el espacio seguro para que la persona se abra y cuente. Pero también tenemos que respetar que la persona únicamente va a compartir aquello para lo cual se sienta lista y segura en ese instante, ¿no? Y si hablamos acerca de cosas que podemos hacer para acompañar, hay tres cosas en las, en las cuales podemos enfocarnos para poder acompañar a una persona de manera efectiva. Las tres son sintonización, comunicación y autenticidad, que hacen parte del proceso de exploración. Entonces vamos a hablar acerca de cada una de ellas, porque cada una de ellas viene con habilidades o cosas que podemos hacer para acompañar al otro. Sintonizar o la sintonización tiene que ver con nuestra capacidad para conectar emocionalmente con el otro y de manera no verbal. No sé si se han dado cuenta que hay muchas personas que necesitamos todo decirlo con palabras y otras que son capaces de expresar mucho con gestos, inclusive a pesar de la ausencia de palabras. Si alguno de ustedes es fanático de los dramas coreanos, o de algún tipo de drama asiático, se darán cuenta que muchas veces ellos expresan muchas cosas con gestos y en silencios.
sin necesidad de palabras. Y aún así nosotros observamos la escena y la entendemos. ¿Por qué? Porque el lenguaje no verbal es capaz de comunicar la mayor parte del contenido de la comunicación. Y muchas veces es muy poderoso que durante la entrevista, cuando acompañemos, cuando validamos a la persona, cuando escuchamos, comuniquemos mensajes solamente con gestos. La persona automáticamente los entiende y nos ahorra un montón de palabras y nos permite conectar más a fondo, ¿no? De las diferentes cosas que podemos hacer para sintonizar con el otro, la primera tiene que ver con empatía. La empatía es ponerme en los zapatos del otro para pensar y sentir qué es lo que estará sintiendo y pensando esa persona en su situación, ¿no? Es buscar conectar con su mundo interno y lo que está pasando dentro de él o dentro de ella, ¿no? Otra cosa más que podemos hacer es espejar o reflejar, ¿no? Que se puede hacer de diferentes maneras. Lo puedo hacer de manera verbal, por ejemplo, decir, cuando tú me cuentas eso, lo que escucho es esto, ¿no? O sea, escucho que te sientes triste o que estás preocupado, te preocupa que él o ella pueda decir tal o cual cosa, ¿no? Estoy devolviendo lo que escucho, estoy reflejando, ¿no? Otra cosa que podemos hacer también es espejar, pero no únicamente con palabras, sino con gestos, ¿no? O sea, la persona puede decirme algo triste y yo puedo mirarle y decir, y es solamente acompañar con el gesto, con la mirada, es reaccionar con gestos. Y la persona entiende el mensaje a pesar que no hay palabras de por medio. Otra manera con la que podemos espejar es a través de la postura o el tono de voz. Particularmente nosotros tenemos que aprender a utilizar nuestro tono de voz de diferentes maneras. ¿Cómo puedo utilizar mi tono de voz para proteger a una persona en un momento vulnerable? O de pronto, ¿cómo puedo dirigir a una persona para que me siga en la entrevista y pase de una actividad a la otra? Para la primera puedo utilizar probablemente un tono de voz más nutritivo, más cálido, es un tono de voz mucho más grave, mucho más suave, es un tono más gentil. Mientras que en el otro puedo hacer un tono un poco más directivo y puedo ser mucho más... eh, la palabra es imperativo porque damos órdenes, pero pueden ser hechas con gentileza. Como puedo decir, ahora quiero que cierres los ojos, quiero que tomes aire por la nariz y quiero que te enfoques en esta imagen. Le estoy diciendo exactamente qué hacer, acción, 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 y estoy dirigiendo el proceso. Estoy utilizando un tono, un modo de ser directivo. Y eso muchas veces es útil momento a momento para guiar la conversación, igual con la entrevista. Yo puedo decir, ahora ya hemos hablado acerca de ese tema, quiero que me cuentes de esto otro. ¿Qué me puedes decir de esto? ¿No? Entonces, parte del el despejar tiene que ver con mostrar al otro que entendemos y que sentimos dónde está en su proceso o en su camino y hacerlo con gestos, con tono de voz, con la postura, ¿no? Una postura puede ser estar recto, ¿no? Y en cierto momento puedo acercarme un poco hacia adelante para mostrar interés, ¿no? O girar un poco la cabeza de costado para mostrar empatía con lo que me está contando, poner un poco más lento quizás, ¿no? Depende del momento y lo que esté ocurriendo. Sincronía tiene que ver con el cómo nuestro cuerpo, nuestra postura, las pausas que hacemos y los movimientos encajan con la interacción. Entonces, por ejemplo, si es un momento en donde la persona finalmente hace una pausa y dice, bueno, te voy a contar lo que está pasando. A veces lo que la persona quiere no es que sigamos tomando notas, sino uno, si tomando notas, señalo a veces lo que yo hago es, ok, dejo mis notas de costado y le digo, ok, planto mis pies en el suelo, me salgo un poco hacia adelante y le digo, te escucho, cuéntame. Y es total presencia frente a lo que me está diciendo. El mundo alrededor no existe y solamente me centro en la persona. Entonces, sincronía a veces tiene que ver con eso. Es como enganchar, coordinar, hacer match con el ritmo, con las pausas, con el movimiento, con la situación del instante, ¿no? Si la persona necesita más tiempo, sincronía puede ser ok, mirar y escuchar en silencio. Esa pausa, ese silencio, le da tiempo para que encuentre palabras que busca para poder expresar lo que quiere decir, o le da tiempo para que encuentre el valor de decir, ¿me pasa esto? ¿No? O le da tiempo para que simplemente ponga sus ideas en orden. No, es que es ir al ritmo de la persona, estar con ella momento a momento, ¿no?
Otra cosa es lo que ya hablamos hace un rato, resonancia no verbal, que tiene que ver con la expresión corporal y el tono emocional, ¿no? O sea, si la persona me está contando lo alegre, como que, ah, bueno, cuéntame, o sea, ¿qué está pasando ahora, no? O, wow, qué buena noticia, ¿no? Finalmente, después de tanto esfuerzo, mira todo lo que vas logrando, ¿no? Recuerdo que trabajaba una persona, un joven ejecutivo, y él me decía, tengo tantos problemas con mi pareja, pero después de 6 semanas finalmente nos sentamos y conversamos y finalmente ya tuvimos relaciones sexuales porque nuestra vida sexual era un desastre y no había cercanía, pero siento que ya finalmente hay más confianza mutua, ¿no? Ella confía en mí. Yo decía, wow, qué bueno, ¿no? O sea, y es en ese instante, él es en modo celebración y yo acompañarlo con alegría en modo celebración porque él está logrando algo que para él es importante. Entonces, parte de la entrevista tiene que ver con, nuevamente, acompañar a la persona, momento a momento donde esté, ¿no? Y estar en un estado de ánimo que acompañe, que sea complementario, ¿no? Para acompañar. A veces lo importante es hacer un estado de ánimo diferente para romper ese estado de ánimo y llevarla a otro. Por ejemplo, durante la entrevista la persona te cuenta acerca de algo plenamente triste, ¿no? Y sientes que ya obtuviste suficiente información al respecto, entonces es decir, a ver, haz una pausa, respira un poco y que pare de contar la historia para que respire, para que se enracine, para que esté nuevamente presente en el instante y decir, entiendo que me acabas de contar acerca de, clarificas, ¿no? Le devuelves la información y ahora ya entendí este punto. Ahora necesito que hablemos de esto siguiente, que probablemente está relacionado. Háblame acerca de este punto. ¿Cómo sucede esto acá? O háblame acerca de aquello. Entonces, hay momentos donde necesitamos hacer pausa en el proceso para como cambiar de carril, como si estuviéramos conduciendo, ¿no? Y es importante que lo hagamos con delicadeza, lo hagamos con respeto y muchas veces, dependiendo si es únicamente una entrevista donde es recolectar informaciones, a veces hacer una pausa y contener para pasar a otro tema, ¿no? O saber si es un momento para parar la entrevista por completo, ¿no? O si es momento de darle un espacio para que la persona sea únicamente contenida y cuando ya esté lista continuar, pero tiene que ver con esta conexión con lo que está pasando en el instante para poder guiar hacia el siguiente, para poder tomar una decisión acerca de qué hacer en ese instante, ¿no? Y el efecto compartido, que es una muestra más de empatía, ¿no? Experimentar una tonalidad emocional común, reír juntos, suavizarse, etcétera. Ya vamos media hora. Vamos con las dos siguientes más. Comunicación, la primera es, si se dan cuenta, bastante no verbal, es bastante emocional, tiene que ver con el estado interno. La segunda tiene que ver más con la información verbal, con la información que están compartiendo, ¿no? La anterior es más cómo lo dice y qué hace. En este momento tiene que ver más con lo que la persona dice y hace, ¿no? La escucha activa tiene que ver acerca de atender plenamente el contenido, la emoción, lo que está ocurriendo y mostrar comprensión genuina. Para establecer o para escuchar activamente a la persona, hay varias cosas que podemos hacer. Una de ellas, como ya hablamos hace un rato, era acerca de reflejar, escucho que me cuentas tal cosa y escucho que sientes esto, ¿es así? Háblame más de esto, ¿no? O cuando tú me cuentas de esto, entiendo que está pasando esto, ¿es así? Clarifico. Entonces podemos espejar y devolver, podemos clarificar, podemos hacer preguntas y repreguntas con la intención de comprender qué está pasando. Tu labor aquí es comprender. Entonces, a lo largo de la entrevista, puedes hacer diferentes preguntas para asegurarte que estás entendiendo el significado que la persona le da a su experiencia. Y un aspecto muy importante cuando estamos haciendo entrevista es utilizar las palabras que la persona te da, utilizar su lenguaje. Si la persona te dice, después de salir con él me sentí muy acongojada, al momento de volver a decir, escucho que te sientes muy triste. No, ella dijo acongojada. Entonces utiliza la palabra acongojada, porque su elección de palabras refleja todo un bagaje, toda una experiencia subjetiva que ella está buscando transmitir con la palabra acongojada. Así que necesitamos siempre utilizar el lenguaje que la persona está utilizando en la entrevista. Entonces, si la otra persona te dice, me siento muy atemorizado, eh, en vez de decir, escucho que estás asustado, voy a decir, escucho que estás atemorizado, ¿no?
Tira, sí, ok, ¿qué es lo que te demoriza? Busca quedarte y utilizar siempre las palabras que el otro utiliza para que la persona siga en sintonía consigo misma y pueda ir más profundo cada vez en su historia. Eso le ayuda a ella que siga conectada con su historia y que pueda revelar luego más datos de la misma, ¿no? La idea es que cuando escuchamos activamente y cuando validamos, nos ayude esto a traer más claridad a la conversación y al proceso, ¿no? De modo que haya mucha mayor cooperación y mucho mayor apertura en la entrevista. Validar aquí significa, por un lado, reconocer explícitamente que lo que la persona te comparte es legítimo, es válido, ¿no? Sea su experiencia, sea su emoción, sin necesariamente estar de acuerdo. Muchas veces las personas van a sentir miedo o vergüenza de contarte algo. Vas a escuchar que hacen pausas, que tartamudean, que se ahogan en su llanto, ¿no? Y muchas veces necesitamos aprender a estar presentes, en silencio y en pausa, escuchando hasta que te lo cuenten. Y una vez que te lo cuenten, muchas veces lo que necesitan escuchar es, lo que me cuentas es importante, lo que me cuentas es humano, nos pasa a todos, ¿no? Por ejemplo, el sentirse triste tras la pérdida de alguien, o la pérdida de un trabajo, o la pérdida de una mascota, ¿no? El duelo es una experiencia absolutamente humana, ¿no? Que nos ocurre a todos nosotros. Y muchas veces las personas durante la conversación necesitan sentirse validadas, necesitan sentir que lo que te están compartiendo es recibido por ti con apertura, incondicionalmente, sin juicio, con curiosidad, con estima, ¿no? Y escuchando que tú piensas que su situación es comprensible, podemos decir, es comprensible que que tú hayas hecho aquello en esa situación, dada la situación que estabas viviendo, dado lo que te habías vivido antes, ¿no? De modo que entienda que su situación es legítima, que es humana, ¿no? Y finalmente, si regresamos a lo anterior, la sintonización lo que hace es abrir el canal de conexión. La comunicación mantiene el flujo comprensivo, nos permite conectar y obtener la información. Y finalmente, la autenticidad, que es el tercer paso, nos otorga credibilidad y presencia real. La autenticidad es la habilidad de mantenerse real, coherente y cálido dentro de los límites profesionales. Puedes reemplazar la palabra cálido por nutritivo, protector, pero también espontáneo y genuino, ¿no? Es muy importante que haya coherencia entre lo que yo pienso, lo que digo y lo que hago. Yo no puedo decir, sí, claro, lo que me cuentas es muy humano, pero hacer un gesto de asco, ¿no? De rechazo, porque la persona automáticamente va a leer dos mensajes incongruentes y el mensaje ulterior del gesto es aquello con lo que se va a quedar, ¿no? Usualmente la persona va a reaccionar mucho más a los gestos que hacemos que a lo que decimos. Entonces es muy importante que aprendamos a aceptar al otro incondicionalmente, porque de lo contrario, todo juicio, crítica que hagamos se va a ver reflejado en los gestos que se van a salir, ¿no? O sea, muchas veces todos hemos visto los videos de TikTok donde la gente dice, ay, sí, a mí se me nota todo lo que pienso. Pero es importante que en nuestra profesión aprendamos a filtrar por un lado, ¿no? A separar lo personal de nuestra labor y lo otro es aprender a aceptar al otro incondicionalmente, ¿no? Sabiendo que cualquier cosa que nos cuente no tiene que ver con su modo de ser, lo que nos cuenta son cosas que han hecho, ¿no? Y todos somos humanos y tenemos derecho a estar a veces atascados en patrones relacionales o en maneras de ser improductivas. Hay personas que te dicen, yo sé que no debo ser celoso, sé que debo confiar, sé que cada vez que voy tras de ella celosamente me meto más problemas, pero a pesar que me doy cuenta, aún lo sigo haciendo, ¿no? La persona te está revelando que está dividida en dos partes, entre lo que se da cuenta racionalmente y lo que hace finalmente en medio de la emoción. Y lo que necesita nosotros es que escuchemos eso aceptándolo incondicionalmente, sin juzgar. Si queremos que nos siga, si queremos que siga confiando en nosotros y nos siga revelando partes así para entenderlo mejor, para obtener la información y para por luego intervenir y ayudarle, ¿no? Y lo otro que tiene que ver con calidez es aprender a expresar aceptación, respeto y aprecio hacia la persona con nuestro modo de interrelacionarnos con ellos. Una habilidad básica para todos nosotros es aprender a trabajar con nuestras voces, con nuestros gestos,
con nuestra mirada, ¿no? Un ejercicio muy simple que todos pueden hacer a partir de ahora, si quieren, es aprendan a decir lo que quieren decir únicamente con gestos y sin palabras. ¿Cómo dices gracias sin palabras? ¿Cómo dices por favor? ¿Cómo dices lo siento? ¿Cómo puedes decir cualquiera de esas tres cosas, pero sin palabras? Rétate a aprender a expresar lo que quieres decir con un gesto, porque eso luego puede ser una herramienta de comunicación que puedes aplicar en una entrevista o en sesión de terapia con alguien o en acompañamiento de su aprendizaje en una escuela, ¿no? Y la persona, el mensaje llega más a fondo y más rápido con el gesto que con palabras. Lo que decimos con palabras usualmente es filtrado por la mente o las creencias limitantes que puede tener la persona, pero el gesto va directamente a la emoción y la persona lo recibe directamente. Finalmente, todo aquello que digamos desde un estado o modo de ser genuino, la persona lo va a recibir y va a permitir que continúe confiando y abriéndose para poder conectar y seguir ayudándole. Eh, Esta es probablemente la primera parte, es probablemente la más retante para todos nosotros, porque tiene que ver con nuestro lado, nuestros estados internos, nuestro lado subjetivo, nuestro modo de ser, que muchas veces está en piloto automático, nuestras emociones, porque esta segunda parte de la sesión, y es la parte final, tiene que ver con todo el trabajo racional que hacemos siempre. El contrato es el acuerdo que establecemos con la persona o aquello que nos prometemos hacer o brindar durante el encuentro, la sesión o la entrevista. ¿No? Por un lado, es todo aquello que ofrecemos al inicio, como por ejemplo decir, además de presentarnos, decir bienvenido, mi nombre es Alan Robellacolca, soy psicólogo clínico o estudiante de psicología y en esta ocasión vengo a conversar contigo porque me gustaría entender acerca de qué ha estado ocurriendo en tal aspecto. Nuestra sesión va a durar 45 minutos y todo lo que me cuentas esto es confidencial. Y para poder trabajar contigo, me interesaría que tú puedas compartir conmigo a partir de las preguntas que te quisiera hacer. ¿Estás dispuesto a eso? Sí, no. A partir del momento que la persona establece un acuerdo contigo, tiene un contrato o un acuerdo. Pero entonces necesitamos que al inicio de la entrevista nosotros encuadremos el trabajo o creemos un marco de trabajo en el cual queda claro cuál es el propósito de la reunión, cuánto tiempo va a durar, tratar la reunión, cuáles son las cosas que yo voy a hacer, las actividades que yo voy a hacer dentro de la sesión, ¿no? Hay confidencialidad en lo que comparte o es de manera pública. Muchas veces es importante decirle a la persona, todo lo que tú me compartes aquí es absolutamente confidencial. Y si en algún momento yo necesito compartir esto con mi supervisor o profesores, va a ser totalmente anónimo y únicamente con fines académicos, ¿no? Pero tu información y tu privacidad sigue resguardada a lo largo del proceso, ¿no? Si la persona acepta, entonces firma un consentimiento informado y eso es suficiente para poder trabajar con ellos de manera ética y con un acuerdo claro acerca de cuáles son las condiciones del trabajo conjunto, ¿no? Finalmente, el encuadre es justamente eso, ¿no? Es un conjunto de acuerdos y condiciones que organizan cómo, dónde y para qué se está realizando la entrevista psicológica o la reunión o la sesión de terapia. Si fuera una sesión de terapia, consejería o coaching, probablemente estaríamos hablando acerca de si hay algún tipo de compensación o qué vamos a hacer en caso de, por ejemplo, hay protocolos de cuidado. En ciertas situaciones es importante que la persona sepa si está pasando por una crisis y nosotros no estamos presentes o no está en sesión y necesita ayuda. Es importante que la persona sepa qué hacer para poder obtener ayuda. Nos van a buscar a nosotros, van a buscar un colega, hay un número de emergencia al que puedan llamar. Entonces, es algo con lo que, por ejemplo, usualmente también tenemos que hablar al inicio para que la persona sepa que si de pronto después de esa entrevista y habernos compartido cierta información, si se sienten emocionalmente angustiados o muy ansiosos y no logran manejarlo, ¿qué es lo que pueden hacer? Le vamos a poner un ejercicio que puedan realizar por sí mismos, le vamos a dar un número al que puedan llamar para obtener información o ayuda, ¿no? Entonces ahí debe quedar claro con la persona un protocolo de qué pueden hacer para cuidar de sí mismos en nuestra ausencia.
¿no? Y finalmente, el encuadre o esa primera parte debe dejar claro cuál va a ser nuestro rol en el proceso, ¿no? En este caso es entrevistar y observar para entender. Si estás en esta presentación del día de hoy es porque estás en el curso de entrevistas psicológicas, has de saber que tu rol en este ejercicio del curso es entrevistar y observar para entender la situación de la persona, y eso es todo, porque no estamos haciendo un plan de intervención para facilitar su sanación o desarrollo, ¿no? Y es importante que escuchemos y acompañemos con interés genuino y plenamente atentos sin juzgar, pero si de pronto estás en esta presentación de hoy y estás en el curso de, se me ocurre, neuropsicología y tienes que hacer una evaluación neuropsicológica, tu rol también es entrevistar y observar para evaluar aspectos neuropsicológicos, y es lo que necesitamos transmitir justamente en el momento del encuadre también. A veces es cuestión de traducir eso a un lenguaje mucho más cotidiano, ¿no? Es decir, la persona, estamos interesados en acerca de tu experiencia cotidiana, para observar de si de pronto hay cambios en tu memoria, o en tu atención, o en tu lenguaje, ¿no? A ver si de pronto hay, si tú notas que hay cambios en lo que puedes recordar o no recordar, o si a veces te encuentras distraído. Vamos a hablar un poco acerca de eso el día de hoy. Es dar una introducción breve para que sepa de qué vamos a hablar, ¿no? Y hace parte del consentimiento informado, del informar a la persona de qué va a tratar la social. Finalmente, un cuarto asunto más, el de contención ética, que por un lado tiene que ver con adoptar una postura no enjuiciadora, no crítica, ¿no? No podemos imponer ni nuestros valores, ni nuestras creencias, ni juicios personales. Eh, por ejemplo, cada uno de nosotros, por nuestras creencias religiosas o espirituales, podemos tener ciertas creencias, pero nuestro paciente o cliente o la persona que estamos entrevistando no está obligada a vivir o reaccionar o tomar decisiones en su vida según nuestras creencias. Entonces no podemos ni enjuiciar, ni omitir opiniones, ni comentar acerca de su situación desde nuestras creencias, ¿no? Tenemos que aprender a suprimir o poner en pausa ello para estar presentes sin enjuiciar al otro o sin criticar al otro, ¿no? Y la contención ética tiene que ver con la capacidad de mantener esa estructura, límites y contención y neutralidad profesional en el encuentro, ¿no? Para proteger la integridad del proceso y para garantizar la seguridad psicológica, porque es importante que la persona se sienta nuevamente segura y protegida en el espacio. No puede venir a nosotros para ser criticada porque simplemente no compartimos creencias en común. Y eso hace parte de nuestra propia ética profesional como entrevistadores. Ok. Entonces, si vemos un poco el resumen de la sesión de hoy, la entrevista es un espacio de tres partes, el inicio, medio y final, y esos tres elementos o tres capas de las que hemos hablado sobre contacto, contrato y tarea o entrevista son transversales a la entrevista misma. El aspecto relacional o de contacto, que es lo azul, es transversal a los tres momentos de la entrevista, al inicio, al medio y al final. El contrato o el acuerdo o encuadre será un elemento que nos guíe en cada momento de la entrevista para decir qué es lo que hacemos y no hacemos. Y finalmente, el punto medio, que es la tarea, que es el entrevistar y obtener información, va a suceder en el momento medio de la entrevista y va a ser guiada por la anamnesis, la bendita anamnesis con la que trabajamos todos nosotros, ¿no? ¿Qué es el compás realmente en el medio de la entrevista? Es lo que nos indica en qué nos vamos a enfocar en esa situación. No es lo mismo una entrevista clínica que una entrevista psicoeducativa, que una entrevista organizacional, que una forense, que una neuropsicológica. Cada una de ellas tendrá un set de preguntas o anamnesis totalmente distinta, ¿no? Y la entrevista será guiada dependiendo de la anamnesis, ¿no? Este set de preguntas o, digamos, conjunto de aspectos sobre los cuales queremos evaluar y obtener información. Si nos queremos enfocar acerca de qué sucede en cada uno de esos tres momentos de la entrevista, lo que vamos a observar es que al inicio siempre ocurren esas cosas, y esto les puede ser útil si es la primera vez que van a hacer una entrevista. Lo primero es darle la bienvenida a la persona. Lo segundo es conectar el rapport, que tiene que ver con a veces decir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De qué parte de Lima vienes? ¿Te fue fácil llegar aquí? Mucho tráfico en el camino. Uy, sí, el día de hoy hace mucho frío, ¿verdad?
es un poco de conversación, quizás superficial, pero que nos da la oportunidad de conectar un poco con la persona de manera espontánea y genuina, ¿no? En donde son dos seres humanos conectando por un instante, ¿no? Salir un poco del rol profesional y hacerle sentir a la otra persona que quien está del otro lado es otra persona más, como él o como ella, ¿no? Para que se sienta segura y que pueda leer a través de todos nuestros comportamientos que somos una persona segura, ¿no? Luego yo decía, bueno, por favor, pase, toma asiento, ¿no? Bueno, me presento, mi nombre es, y comenzamos a presentarnos, ¿no? Bueno, una presentación corta, quién soy, a qué me dedico, y finalmente entramos con el encuadre, ¿no? Por ejemplo, bienvenido, bueno, me presento, mi nombre es Alan Rojas Yacolca, ¿no? Soy educador para el desarrollo, tengo 44 años, bueno, no tienes que no necesariamente tu edad, pero bueno, soy educador para el desarrollo y el día de hoy estamos reunidos porque eh, tengo entendido que tienes interés en trabajar en ese tema o hemos acordado realizar una entrevista para conversar acerca de pronto, las dificultades que estás teniendo, ¿no? Entonces, ese es el propósito. La sesión del día de hoy va a durar, por ejemplo, 45 minutos, ¿no? Máximo de 45 minutos. El contenido, vamos a hoy día hablar acerca de las dificultades que me dijiste que tenías acerca de pronto estrés o ansiedad que me comentaste por teléfono, ¿no? Y quiero que sepas que todo lo que me comentas el día de hoy va a ser absolutamente confidencial. Eso queda entre tú y yo, ¿no? Si en el momento de pronto yo necesito, tengo alguna dificultad en la sesión y para mi propio aprendizaje, posiblemente converse con mi supervisor, pero cuando hablemos acerca de este caso, de esta historia, va a ser completamente anónimo, así que tu privacidad se resguarda en todo momento, así que es totalmente confidencial. Eh, Antes de comenzar, me gustaría saber si estás de acuerdo con esos términos. Sí, estoy de acuerdo, ok. En este el caso de ellos, bueno, firmarán un formato de consentimiento informado, ¿no? Y bueno, ya que estamos aquí, antes de comenzar, ¿tienes alguna pregunta para mí? Te preguntarán lo que les interese preguntar y decimos, bueno, ok, ya le respondí tus preguntas, entonces ahora comencemos. Cuéntame, ¿cuál es el motivo de tu consulta? ¿O qué te trae hoy por aquí? ¿O cómo te puedo ayudar? ¿No? Entonces, eso es el inicio, la primera parte de la entrevista, ¿no? Para quienes estamos haciendo una evaluación neuropsicológica será, bueno, entonces estamos aquí porque este es un momento para evaluar cómo están tus funciones, tu capacidad para colocar atención, para recordar cosas, ¿no? Para ver cómo estás funcionando en este momento y para comprender si de pronto hay una dificultad de por medio, ¿ok? Entonces, comencemos. Tengo una pregunta para ti y comienzas a preguntar. Y a partir de ese instante, comienza la entrevista, haces preguntas y tomas notas y observas y tomas nota no únicamente de lo que dices, sino también de lo que observas durante la entrevista, ¿no? Quizás de lo no verbal. Y bueno, aquí un poco de información acerca de cada uno de estos breves momentos iniciales. Les voy a pasar esa información luego para que la puedan leer. Y la parte media de la entrevista se caracteriza por eso, por la anamnesis. Todos hemos oído hablar de la anamnesis. La anamnesis es una guía para recolectar de manera sistemática la historia de la persona, ¿no? Su historia personal, familiar, su historia clínica, lo que le está ocurriendo, ¿no? Y que se obtiene a través de la entrevista, a través de preguntas que hacemos, ¿no? Con la intención de comprender la situación de esta persona, su situación actual o su situación histórica, ¿no? Y a partir de eso, con la intención de poder evaluar la situación para luego planear una intervención con esta persona. Por ejemplo, es un modelo típico de anamnesis simple, ¿no? Si estás en curso de entrevistas, esto te va a ser útil, ¿no? Son cosas que usualmente ocurren dentro de una entrevista inicial. Es un modelo sencillo, ¿no? Hay modelos mucho más complejos, mucho más elaborados, ¿no? Y el tipo de anamnesis o los aspectos que incluimos en la anamnesis dependerán exclusivamente del tipo de entrevista que sea, ¿no? Si es psicológica, clínica, educativa, organizacional, no sé, etcétera. Forense, qué sé yo. Entonces, dependiendo del caso, la anamnesis va a variar, los contenidos van a cambiar y las preguntas van a variar, ¿no? Y bueno, finalmente, al final de la reunión es ofrecer una síntesis, ¿no? Bueno, el día de hoy nos hemos reunido, me has contado acerca de las dificultades de pronto que estabas teniendo, acerca del estrés y la ansiedad. Me contaste también acerca de cómo lo has estado manejando. Te felicito, me parece una muy buena estrategia la que me comentaste al inicio
de pronto de tomar 5 minutos para pararte a respirar, ¿no? Cuando sentías de pronto un ataque de ansiedad o de estrés para calmarte, ¿no? Me parece una muy buena estrategia que puedes continuar haciendo, ¿no? Y ahora que estamos en este momento de cierre, me gustaría saber primero cómo estás, ¿no? Que te cuente un poco acerca de cómo está, ¿no? Y finalmente, bueno, cuéntame, ¿qué te llevas de la sesión de hoy, no? La persona te responderá, me llevo A, B o C, ¿no? Y a partir de eso puedes hacer un comentario final para orientar y para que de pronto, por ejemplo, no sé, en una entrevista reciente una persona me decía, de la sesión de hoy me llevo, por ejemplo, que puedo parar a respirar con esa técnica 4-7-8 que me enseñaste, ¿no? Y que cuando la practiqué hoy día contigo sentí mucho más calma. Entonces, parte de la orientación puede ser, muy bien, entonces ahora que te das cuenta que puedes ampliar eso, lo puedes emplear en diferentes situaciones, no sé, en casa, en el trabajo, o en cuál te interesaría a ti aplicarla de ahora en adelante, ¿no? Es llevarlo a que él planee cómo va a aplicar esto en adelante, ¿no? Eso también es parte de la orientación, es como dirigirlo hacia el futuro, ¿no? Finalmente, nuevamente, una reafirmación ética es, te recuerdo finalmente que todo lo que hemos compartido hoy es totalmente confidencial, ¿no? Y bueno, te agradezco por haber venido, ¿no? Si quieres tener una siguiente reunión, solo basta con que me contactes y podemos ponernos de acuerdo, ¿no? Y esos son como que las partes de la entrevista, ¿no? El inicio, el medio y el final, y digamos que la parte media tiene que ver con la anamnesis, ¿no? Y quizás lo más importante de todo este proceso entre estas dos personas es el contacto. Del contacto que nosotros tengamos con la persona o de la relación que establezcamos con la otra persona va a depender el 100% de lo que ocurre en la entrevista. Si la persona se siente criticada por nosotros, probablemente no se va a abrir. Si la persona nos ve dudosos o temerosos, probablemente nos va a confiar y va a pensar que no somos preparados para hacerlo, a pesar que sí lo estamos, ¿no? Y dependiendo de cómo utilicemos todo nuestro ser y nuestra persona, nuestro gesto, nuestro tono de voz, nuestras pausas, silencios, preguntas, vamos a crear un espacio seguro para que la persona se abra, confíe y revele estas partes de sí que muchas veces son vulnerables o son partes tiernas, en donde no necesariamente se siente seguro y no necesariamente se siente confiado de contarlo con el resto, ¿no? Pero que está confiando en nosotros para compartirlo, ¿no? Cuando hay ese espacio seguro, es que entonces vamos a poder cumplir con el acuerdo que estamos estableciendo y finalmente llevar a cabo la tarea que en este caso es una entrevista. Para todos aquellos que estén interesados en quizás profundizar esto, el día 9 de noviembre estoy haciendo un taller de 4 horas. Es máximo para 12 personas, probablemente sean solamente 10 y hay como 4 personas que ya están preinscritos, así que quedan pocos lugares. Y tiene que ver más que todo, no únicamente con la parte de la entrevista como tal, como experiencia o como habilidad, sino con cómo yo establezco contacto con la persona y cómo estoy presente instante a instante para guiar la entrevista, ¿no? Para todos nosotros es importante que sepamos que una entrevista no solamente basta con escuchar, sino aprender a estar presente y reaccionar a la persona momento a momento, en lo que va ocurriendo en cada instante. De modo que si estamos presentes o plenamente conscientes en cada instante, podemos tomar decisiones momento a momento para continuar guiando a la persona a que vaya más a profundidad o guiarla para que encuentre seguridad a pesar de lo que está contando es vulnerable o guiarla para que conecte más consigo misma y pueda darse cuenta de un detalle mucho más profundo. Entonces, este proceso es lo más importante cuando uno está acompañando a una persona, ¿no? Es lo que va más allá inclusive de la relación y tiene que ver con la conciencia que tengamos tanto de lo que le está pasando a la persona en cada instante mientras estamos acompañándola, como de lo que está pasando dentro de mí en cada instante en la entrevista y qué decisiones tomo yo en cada instante para guiar y liderar este proceso, para guiar este proceso. Es una habilidad que se desarrolla usualmente en las formaciones en psicoterapia avanzada. Por mi experiencia, trabajo ya varios años con esto. Es importante que encontremos cómo estar fluidos en la entrevista, cómo estar presentes y cambiar nuestra manera de relacionarnos con el otro momento a momento para que el momento nos permita crear tanto el espacio como la situación para que la persona
vaya tan profundo, por un lado, para que nosotros podamos recolectar la información si estamos haciendo una entrevista, y por otro, para poder ir a un proceso de cambio si es que nos estamos dedicando a eso, ¿no? El taller de 4 horas va a ofrecer un espacio, primero es una presentación educativa sobre fluidez y presencia, hay demostración sobre cómo realizar este proceso de contacto, contrato y tarea, en este caso entrevista. Eh, la parte práctica tiene que ver con justamente practicar esas tres partes dentro del proceso de entrevista, momento a momento. Va a haber práctica en triadas, va a haber feedback, hay espacio de preguntas para las preguntas que tengan y también hay retroalimentación y supervisión. En caso que tengan un caso o una pregunta, puedo ayudarles al respecto sin ningún problema. Y finalmente hay un ejercicio que me gusta mucho de interacción para que se vayan de esta experiencia pasando del miedo a la calma y la confianza, ¿no? La calma y confianza que necesitamos para intervenir en una entrevista. Si quieren más información, el enlace está aquí debajo y al final de la entrevista, al final de la sesión de hoy puedo ofrecerles la información. Esta es una herramienta con la que vamos a trabajar este día, se las muestro así brevemente, que tiene que ver con los diferentes modos de ser productivos o improductivos desde los cuales podemos intervenir momento a momento, ¿no? Podemos ser reestructuradores o directivos, protectores, responsivos, cooperativos y espontáneos. Y los mejores entrevistadores son aquellos que son capaces de ser flexibles en su estilo de comunicación, adaptándose a la persona momento a momento y respondiendo desde cada uno de estos momentos o modos de ser según convenga la situación y según el acuerdo o contrato que tengamos de por medio, ¿no? Entonces, algunos de estos modos de ser serán mucho más útiles en cierto momento de la entrevista y la idea es aprender a contactar con ellos y aprender a utilizarlos de manera consciente y deliberada para poder guiar el proceso. Entonces, quienes estén interesados en participar ese día, les voy a presentar ese modelo, van a aprender a trabajar con ello, ¿no? Y voy a guiarlos en su proceso de desarrollo personal. Y hasta aquí termina la parte de la sesión de presentación. Nos quedan algunos minutos más, así que si hay alguna pregunta o comentario, con gusto respondo preguntas. Pueden abrir su micrófono y hacer preguntas y los ayudo. ¿Algún comentario o pregunta? Hola, Alan, buenas noches. Comentario, amigo. De verdad, agradecerte de corazón y yo sé que los que estamos aquí presentes de igual forma por apoyarnos, aconsejarnos, brindarnos toda la sabiduría, la experiencia que tienes. Aparte de que nos enriqueces, sé que también tú estás enriqueciéndote más cada vez que compartes lo que ya sabes, ¿no? Entonces, de hecho, voy a estar ahí en el taller y les animo a los demás chicos también, porque sé que somos principiantes, estamos en el camino de aprender, necesitamos que alguien que ya sepa con experiencia nos pueda apoyar, nos pueda guiar para nosotros también poder nutrirnos, para poder ser esos profesionales que anhelamos ser, ¿no? Entonces, de mi parte, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos estás brindando, Alan. Gracias, Sumara. Gracias por tus palabras. ¿Alguien más quiere comentar o hacer una pregunta? Para los que llegaron al final, les cuento que la sesión queda grabada y la voy a subir a YouTube para compartirla con ustedes. Así la pueden ver desde el inicio, para los que no estuvieron presentes al inicio. ¿Alguna pregunta o comentario? Gracias, Hola, Xiomara. Alan, ¿cómo estás? Ah, Hola, creo que Verónica. nada, igual. Ups, creo que te desconectaste. Gracias, Valeria. Hola Alan, bueno, para agradecerte por compartir tu experiencia con nosotros, ¿no? Darte un tiempo para ayudarnos y apoyarnos con tus conocimientos, ¿no? Te Gracias, agradezco Jaime. bastante todo. Ujú. Gracias también a los chicos que están ofreciendo sus palabras en la parte de mensajes. Hola Alan, Hola, Hugo, buenas noches. hola, ¿qué tal? Buenas noches compañeros con todos. Nuevamente, como siempre, muchísimas gracias por tu soporte en estos momentos. La verdad que todos estamos en formación
y qué mejor que conocer personas que están siempre un paso más adelante. Ya te conozco a ti desde el curso de entrevista psicológica, ¿no? Entonces, te agradezco el tiempo que nos estás otorgando y eso nos va a ayudar bastante al tema de nuestra entrevista psicológica, las estrategias, cómo manejar algunas situaciones, ¿no? La anamnesis que poco a poco vamos a ir puliendo, ¿no? Entonces, nuevamente te agradezco y, bueno, y a todos les deseo lo mejor en su profesión, ¿no? En nuestra profesión. Gracias. Gracias, Hugo. Gracias por tus palabras. Y es con mucho gusto comparto con ustedes. Por el chat me están preguntando acerca del taller. Me había olvidado compartir esto. En el chat acabo de colocar el enlace del taller. Si gustan pueden entrar ahí, es una página web y encuentran un poco más de información acerca del taller. Igual si quieren se los puedo compartir por acá. Permítame un instante. Ok, ahorita es en pantalla. Eh, ese taller es un laboratorio de presencia terapéutica. Lo llamo laboratorio porque es experimental. Más allá de estar compartiendo teoría, es tener una experiencia, trabajar directamente con actividades en donde ustedes en vivo van a ensayar entrevista conmigo, guiándolos en el proceso y ofreciéndoles retroalimentación o respondiendo todas sus preguntas, ¿no? Vamos a trabajar con los 3 momentos de la entrevista, al inicio, el medio y el final, y sobre todo vamos a trabajar con el elemento más central, que es la parte de contacto o la relación que establecemos con la persona, ¿no? Les voy a ofrecer tips. Vamos a trabajar con microhabilidades de contacto. Microhabilidades lo llamo porque hoy día, por ejemplo, mencioné varias. Mencioné, por ejemplo, el espejo, el clarificar, hacer preguntas, el cómo resonar emocionalmente a través del tono de voz o el cuerpo. Vamos a trabajar con eso en vivo ese día, ¿no? Y como les digo, es básicamente un taller es vivencial, es experimental, no es teórico. La teoría es mínima, pero lo más importante es que ustedes desarrollen las habilidades, ¿no? Y para mí lo más importante que se lleven de ese taller es que aprendan a estar presentes momento a momento con lo que está ocurriendo en ese instante dentro de la entrevista. Y en mi experiencia, el elemento que más se interpone o que más nos reta para estar presentes en la entrevista siempre suele ser el miedo interno. O sea, a veces nos da miedo decir, la madre, si la cago, o sea, ¿qué pasa si de pronto digo algo mal? Si la persona no me entiende. Tenemos a veces una serie de dudas o preguntas que nos hacemos en la mente que nos llevan a dudar nosotros mismos, ¿no? O a veces tenemos la creencia de que no, yo no soy lo suficientemente expresivo y bueno para poder hacer esto, ¿no? Y a veces esa serie de creencias también nos limitan. Entonces, una parte del taller, que es la parte final, tiene que ver con justamente trabajar con estos bloqueos internos para liberarnos de ellos, para recuperar nuestra confianza y estar plenamente presentes en la situación. Por un lado, guiando la entrevista y por otro lado, practicando con estas nuevas habilidades de comunicación y de conexión con la persona, ¿no? Eso nos va a ayudar, el estar presentes, el desarrollar presencia, nos va a ayudar a sostener, como decimos acá, a sostener la claridad, la regulación emocional, la comprensión profunda, ¿no? Claridad porque al estar presente hacemos mejores preguntas y entendemos mejor lo que la persona está viviendo. Regulación emocional porque aprendemos a estar presentes con nosotros mismos y hacernos cargo de nuestras reacciones emocionales y a manejarlas, ¿no? Y porque con todo esto, con esta calma interna, con esa claridad en el proceso, hay una comprensión más profunda, que es lo que necesitamos en la entrevista, obtener más información acerca de qué es lo que le está ocurriendo a la otra persona para luego poder ir al siguiente paso, que es planificar la intervención e intervenir, ¿no? Y finalmente, pues claro, se trata acerca de desarrollar esta confianza silenciosa, ¿no? Los momentos de mayor confianza y de mayor profundidad en la sesión se logran cuando estamos acompañando en silencio, donde la persona es protagonista de la situación, nosotros acompañamos a veces hablando únicamente con gestos y la persona es quien va a profundidad. El lograr eso es un arte, ¿no? Porque va más allá de las palabras y es aprender a estar presente en la situación y aprender a manejar la situación paso a paso, ¿no? Puedo leer un poco más acerca de ello si visitan la página. Lo que me interesa que se lleven de aquí es lo que acabo de mencionar,
de qué va a suceder ese día. Vamos a hablar un poco acerca de presencia como parte teórica. Hay una demostración guiada de parte mía, hay práctica en triadas. Les voy a ofrecer feedback y supervisión. Supervisión quiere decir que ustedes tienen una dificultad, me la van a compartir a mí y yo a partir de eso voy a ofrecerles o guía o orientación, una experiencia que les permita manejar esa situación, ¿no? Y vamos a cerrar con un ejercicio de integración que consolide lo que hemos aprendido el día de hoy y que les permita irse de la sesión con calma y con confianza, que para mí son dos de los resultados más importantes de ese taller, ¿no? De modo que podamos intervenir justamente con eso, con calma y con confianza, ¿no? Si tienen hay que más preguntas por si quieren saber la situación. Y bueno, finalmente esos son los costos. El acceso al taller es a 130 soles, hay 4 cupos para esto, me quedan, me parece, 2 cupos de esto. Y después, si quieren recibir material digital y otros ejercicios extra, bueno, lo ofrezco a 150 y bueno, certificado y un par de cosas extra más si necesitan un acompañamiento mucho más personal o más después del taller, ¿no? Entonces es todo. Si tienen una pregunta, el momento es perfecto para hacer preguntas o comentarios antes de cerrar la sesión. Alan, disculpa, la grabación en YouTube, ¿con qué nombre lo encontramos? Me parece que todos ustedes están en el Ujú. canal de WhatsApp que creé. Entonces por ahí voy a enviar el enlace a YouTube. Voy Ah, a ya, ok. descargar esto, lo subo a YouTube y les mando el enlace para que entren directamente a ver. Ok, ya, gracias, amigo. Dale, con gusto. ¿Una pregunta más? Ok, entonces entiendo que no. Muchísimas gracias, chicos, por el acompañarnos el día de hoy. Si tienen una otra pregunta, saben dónde contactarme. Eh, Creo que todos están conectados en WhatsApp, pero si no, les dejo mi número de WhatsApp, que es este que está acá abajo, el enlace del chat, la caja del chat. Así que si no hay otra pregunta más, nos quedamos aquí el día de hoy y nos vemos en una siguiente oportunidad, probablemente con alguno de ustedes en el taller que comienza en 2 semanas. Listo, pues. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Ahí les mando la información. Nos vemos, cuídense. Chao, chao.